Voy a esperar a que todos localicen su cita para que podamos dar pie a la predicación en esta tarde, el estudio de la palabra de nuestro Dios, Efesios capítulo 2, versículo 8. Amén. Los pequeños van a pasar con la hermana Sunem, hermana, y les va a atender, y cuando terminemos nos los traemos. ¿Sale, hermanas? Dice Efesios 2:8, todos juntos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Tomen sus asientos, por favor. El día de ayer, hermanos, voy a subrayar en el texto donde dice: y esto no de vosotros. No de vosotros. Sí, voy a subrayar eso. Si no le molesta a usted, subraye la palabra no. Ajá. No de vosotros. Y ahorita lo vamos a analizar. Amén. Miren, antes de pasar al tema que se titula la fe, póngale la fe. Estaba yo viendo un documental de la forma en que una nación está dándole educación a los hijos desde pequeños acerca de la fe en las escuelas. Pero miren cómo ellos están tomando la fe como algo que pueden manipular ellos mismos para darle seguridad al hombre y a la mujer crecer en un ambiente con problemas y dificultades, pero que en base a su fe ellos van a tener la ayuda en sí mismos y en la naturaleza y en los demás para poder ir creciendo y educándose en el ambiente que hoy nos está rigiendo. Ellos dicen que, por ejemplo, hablando de la fe, miren, déjenme comentarles que uno debe de tenerse fe a sí mismo, ¿sí? Es decir, confianza, ¿sí? Y eso está bueno. Sí está bueno, definitivamente está bueno. Que cuando tu papá te dice que va a hacer algo, que tú tienes confianza en que tu papá va a cumplir eso que te prometió, ¿no? Le decía un niño ahí que su mamá le había prometido que le iba a hacer un pastel y que la mamá le prometió firmemente que ella iba a tener ese pastel el día de su cumpleaños, ¿sí? Y que su mamá se esforzó tanto que el día de su cumpleaños tuvo un pastel. Y el niño decía que él tenía fe, tenía confianza de que su mamá iba a lograr lo que le había prometido. Amén, me estoy explicando. Eso a ellos le llaman fe, ¿sí? Por otro lado, están hablando de que la persona debe de tener fe en sí misma y que debe de tener confianza de que él puede lograr y puede esforzarse, y que en él hay las capacidades de que si se esfuerza y se prepara va a conseguir cosas. Es decir, que él a través de la fe va a lograr triunfar en la vida. Ajá. Estoy hablando de una educación que se le da a un niño en una escuela. Ajá.
La fe que habla de Dios, hermanos, es un tanto diferente porque está enfocada en otra cosa. ¿Sí? Y es un tanto diferente por esto que dice el libro de Efesios en el capítulo 2, en el versículo 8. Vuelva de nuevo a la Biblia, por favor. Y dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. ¿Sí? ¿Dónde está la diferencia, hermanos? Ellos dicen que tienen fe en la naturaleza, en el mundo, que el mundo tiene todo lo necesario y que en sí mismo Él tiene todo lo necesario para que pueda vivir en el mundo. ¿Sí? Es decir, le dan la credibilidad a un organismo que por sí mismo puede vivir, puede crecer y que por sí mismo tiene esas habilidades que lo llevan a triunfar en la vida. ¿Me estoy explicando, hermanos? La fe de Dios es un tanto diferente porque se enfoca en otra cosa. Primero, la fe de Dios habla de la salvación del ser humano, no habla de las cosas materiales, hermanos. ¿Sí? Habla del alma del ser humano. Habla del rescate del hombre que está inmerso en problemas de pecado y que esos pecados lo condenan delante de Dios. Amén. Estoy tratando de hacer una introducción. Pero esa fe también es diferente en el sentido de que esa fe que el hombre tiene proviene ¿de quién? De Dios. Y no proviene de uno mismo. Amén. Que yo no tengo la capacidad de creer en un Dios si ese Dios no hace algo y me ayuda a mí. Amén. Yo no puedo subsistir solo si Dios no me ayuda a subsistir. Porque por gracia sois salvos, dice la Biblia. Amén. Y esto no es de ustedes, dice la Biblia. Es un don de quién, hermanos? De Dios. Cambiemos la palabra don y pongámosle otra palabra, póngale regalo, porque la palabra don es un regalo, se traduce como regalo. ¿Sí? Hagamos memoria cuando vienen a nosotros y nos dan un regalo. Nosotros hicimos algo para que nos den regalos. Muchas veces un regalo precisamente es eso, es algo que nosotros no buscamos, que otra persona vino y nos dio, ¿verdad? Si a mí un hermano me trae un regalo y yo le digo, aquí están 100 pesos, entonces yo ese regalo se lo estoy comprando y ya no es regalo, es una compra. ¿Me estoy explicando, hermanos? La Biblia dice que la fe es un regalo. Nosotros no podemos comprar ese regalo. La fe es un regalo de Dios que da a los hombres y que es impagable. No podemos pagarle con nada a Dios lo que Él hace con nosotros. ¿Sí? La fe es la seguridad. Les dan un muy buen enfoque a lo que es la fe. La fe es la seguridad de que lo que dice Dios lo va a cumplir. Amén. Si Dios dice que nos va a ayudar en los momentos difíciles, entonces Dios va a cumplir y nos va a ayudar en esos momentos difíciles, hermanos. Amén.
La fe tiene que ver con muchas otras cosas. Amén. Vaya al libro de Marcos 16:16 y vamos a empezar nuestro análisis bíblico después de haber dado esta pequeña introducción. El tema general, hermanos, es la fe. A ver, diga, la fe. La fe. Sí. La fe quiere decir la seguridad de las promesas de Dios, ¿sí? Amén. Amén. Miren, hermanos, yo sé que no nos gusta este tipo de fe, pero yo les voy a decir algo. Nosotros estamos seguros, ciertamente seguros de muy pocas cosas. A ver, dígame una cosa de las que estemos bien seguros que van a suceder. Hagamos un ejercicio. Un ejemplo de algo que va a suceder, que estemos bien seguros que va a suceder. La venida de Jesús. ¿Eh? La venida de Cristo. Bueno, no hablemos de... Sí, la venida de Cristo, pero eso no todos tienen fe. Yo voy a hablar de algo que todos conocemos. Por ejemplo, Que se va a hacer de noche. estamos seguros de que se va a hacer de noche, ¿verdad que sí? ¿Por qué? ¿Por qué estamos Porque es seguros de que parte se va a hacer de- de noche? Porque siempre lo vemos. Porque estamos seguros, porque ya hemos estudiado todo lo que tiene que ver con eso, ¿verdad? Ahora, díganme otra cosa de que siempre estamos seguros. Que cuando llueve va a salir el arcoíris. Estamos seguros de eso, ¿verdad? ¿Cuántos están seguros de que van a vivir siempre y no se van a hacer viejitos? Y no nos vamos a hacer viejitos. ¿Cuántos están seguros de que se van a morir? Todos. ¿Están seguros de que se van a morir ustedes, hermanos? ¿Bien seguros o alguien lo duda? No, es parte de- Desgraciadamente, hermanos, todos sabemos que nos vamos a morir. Es decir, eso es la fe. La fe es la seguridad de las cosas que se esperan. Y Dios ha prometido muchas cosas. Y cuando nosotros creemos a Dios, eso es fe. Y la fe hace muchas cosas en la vida del creyente. Mire, por fe estamos en este lugar ahorita. Porque creemos que le venimos a adorar a Dios. Y creemos que Dios existe. ¿Sí? En el libro de Marcos 16:16, vayamos al análisis bíblico de la fe. El título secundario es la importancia de la fe en la salvación. ¿Cuántos quieren ser salvos, hermanos? Todos, ¿verdad? Pues necesitamos fe. Pero la fe se necesita para tener la salvación. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vamos a analizar este texto, hermanos, conmigo, por favor. El que cree, es decir, el que tiene fe en lo que se está diciendo aquí, el que creyere en la palabra de Dios, y no solamente el que creyere, sino el que fuere bautizado, dice la Biblia que será salvo. Pero también dice, el que no creyere será condenado. Son dos cosas a las que le vamos a tener fe. ¿Sí? El hombre se enfrenta a dos cosas delante de Dios. Una es a creerle y ser salvo, y otra cosa es a no creerle y ser condenado. Así es que de una u otra manera vamos a tener fe, ¿verdad?
Los que estamos en este lugar, no sé cuántos se han bautizado. Antes de bautizarnos nos hablaron de la salvación, creímos en esa y luego fuimos al bautismo, porque la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado, este va a ser salvo. Entonces la fe es importante para la salvación. Amén. Pero si no hacemos eso, entonces aunque usted no crea, hermano, entonces Dios también dice: bueno, pero si no crees y no lo haces como yo te digo, entonces vas a ser condenado. Y eso lo vamos a ver cuando Él venga, y entonces vamos a ver quién tuvo la razón. Pero como en esta tarde estamos hablando de la fe y la importancia de la salvación, que Dios nos ayude a nosotros a seguir creyendo todos los días, ¿verdad? La iglesia necesita creer todos los días, hermano. Cuando estamos con problemas y dificultades, necesitamos creerle a Dios. Hermano, vamos a creerle a Dios, no a las promesas de los hombres. Miren, en la iglesia le tenemos más fe a las personas que a Dios. Cuando alguien se enferma, ¿cuál es la expresión? Traigan al pastor, ¿verdad? Para que ore por el enfermo. Y ya no es: vamos nosotros a orar por el enfermo. Creemos más en una persona que en Dios, ¿verdad? Porque si el Espíritu de Dios está en nosotros, creemos que solo una persona puede hacer las cosas? ¿Por qué no nosotros mismos creemos que tenemos el Espíritu de Dios y que en el nombre de Dios vamos a orar por las personas y ellos van a creer y van a ser salvos y sanos? Necesitamos la fe para ministrar a las personas. Estar convencidos de que Dios está en cada uno de nosotros y hace su obra en cada uno de nosotros. Entonces nos vamos a sentir personas relegadas si no tenemos fe. Y en el reino de los cielos vamos a ver algunas otras importantes y otras no. Primera de Juan capítulo 1 versículo 12, por favor. Primera de Juan capítulo 1 versículo 12. Estamos hablando de la importancia de la fe en la salvación. ¿Lo tiene, hermano? Mas a todos los que le recibieron, ¿a quiénes? A los que creen en su nombre, les dio 1.12. Es Juan, no es primero de Juan. Juan, no, es Juan. Juan 1.12. Juan, Sí, el Evangelio de Juan 1.12. Mas a todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad, el poder. ¿Qué poder, hermanos? De ser hechos hijos de Dios. A los que recibieron, a los que creen en su nombre, hermanos, la fe es necesaria para que nosotros creamos que el Evangelio es verdadero, y entonces Dios a través de esa fe nos va a dar el poder de convertirnos en hijos de Él, porque creemos que Él existe. Amén. ¿Es necesaria la fe? Sí, es necesaria. En este mundo, en este tiempo, hermanos, están muriendo muchas personas por los virus, por las enfermedades. Y se mira mucha desesperación. Las familias están divididas, los matrimonios se acaban, se pelean los hermanos. Hay mucha falta de paz. Y la fe
es necesaria para alcanzar nuestra estabilidad emocional y nuestra paz espiritual. Dice el libro de Isaías en el capítulo 26, versículo 3. Isaías 26, 3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Quién es el que va a tener la paz? El que dice: porque tú estás conmigo como poderoso gigante, dice la Biblia. Dice la Biblia que caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te va a llegar una. Hermanos, nuestra vida está escondida en Cristo. Nuestras familias están escondidas en Cristo. Nuestras esperanzas están puestas en Cristo, no en nuestra fuerza. Hace rato le preguntaba a los hermanos qué es lo que nos quita la paz. ¿Y sabe qué son las cosas que nos quitan la paz? Bueno, a mí en lo particular pienso que ya tengo bastantes años y que yo no voy a hacer, yo no sé qué va a pasar cuando yo ya no pueda trabajar. Eso es lo que yo traigo en mi mente mucho tiempo. Estoy acostumbrado años a estar trabajando, pero viene a mí la necesidad de la paz, porque digo, va a llegar el momento en que yo ya no pueda trabajar. ¿Qué va a suceder si yo estoy acostumbrado a trabajar? ¿Qué voy a hacer para mantenerme? ¿Qué voy a hacer con mi familia? ¿Qué voy a hacer? Pero entiendo que Dios dice que va a estar conmigo y que me va a soportar hasta las canas, dice la Biblia. Para tener paz perfecta necesitamos la fe de nuestro Dios, hermanos. ¿Qué va a hacer de mis hijos y de mis nietos? Mire, las personas antes de morir se hacen un testamento, ¿verdad? Y empiezan a llamar a sus hijos y mira esto por esto y por esto. Se preocupan. Se preocupan por lo que va a suceder con sus hijos. Pero lo que nos falta es la paz de Dios y decir: Señor, yo cuando no esté, tú vas a estar con ellos. Y así como me ayudaste a mí, tú vas a ayudar a mis hijos, a mis nietos, y tú vas a ver por ellos. La fe es necesaria para estar en el reino de los cielos, hermanos. Santiago capítulo 5, versículo 15, por favor. Y la oración de fe salvará al enfermo, Santiago 5, 15. Y el Señor, ¿qué va a hacer, hermanos, con el enfermo? Lo va a levantar. Y si hubiere cometido pecados, le van a ser perdonados sus pecados, ¿verdad? El Señor lo va a levantar. Tenemos a un Dios, hermanos, que nos va a ayudar en los momentos difíciles. El pecado aleja a Dios de los hombres. Hay una enemistad entre Dios y los hombres cuando hay pecado. Pero cuando confiamos en Dios, Él dice que la oración de fe va a salvar al que está enfermo, hermano. ¿No nos da alegría eso? De que cuando alguien está enfermo, dice que Dios va a escuchar a la iglesia, y que la oración de alguien que esté con fe, ese va a salvar a la persona, hermanos. Nosotros somos una comunidad de fe. Y entre todos nos damos fe. Yo sé que cuando esté enfermo un día, ustedes van a orar por mí. Amén. Y yo y todos estamos orando unos por otros. Eso es fe. Eso nos mantiene vivos, nos mantiene unidos, nos mantiene trabajando, hermanos, y nos mantiene despiertos.
no estamos desesperados, no estamos arrancándonos los cabellos de la cabeza, porque sabemos que esta es una comunidad que le teme a Dios y que tiene fe, y que más de uno va a estar pidiendo por nosotros, y nos vamos a arropar con esa fe celestial que proviene de Dios, que no es de nosotros, hermanos. Ahora quiere a su hermano que tiene fe, yo sirvo. Yo quiero y necesito a los hermanos que tienen confianza en que Dios existe, porque ellos van a pedirle a Dios por mí, por mi familia, cuando tengan necesidades, y sé que Dios va a escucharlos a ellos, porque Dios escucha a los que tienen fe. Amén. Y eso nos une como iglesia. Somos una comunidad de fe que estamos orando. Hermanos, necesitamos orar, tener confianza en Dios. Amén. Si nosotros queremos estar en un momento feliz, vamos a un restaurante. Mientras estemos comiendo y estando ahí en ese ambiente, en ese bullicio, mientras dure lo que es la comida y mientras dure lo que vamos a pagar, hermanos, vamos a tener una cierta felicidad. Pero saliendo de ahí se termina la felicidad, hermanos. Pero los que oran con fe y los que esperan en Dios tienen una paz perfecta delante de Él. Y nosotros debemos de movernos a la fe, debemos de motivarnos a la fe, hermanos. Amén. Todos, unos por otros, debemos de estar orando. Nadie es más, nadie es menos en la iglesia. Todas las oraciones que puedan hacerse en esta iglesia son buenas, porque entre todos nos sostenemos delante de Dios con fe. Amén. ¿Quién quiere ir por victoria? ¿Quién quiere caminar, hermanos, seguro? Pues los que tenemos la presencia de Dios y la fe en el Dios que escucha a aquellos que reconocen su presencia, hermanos, en sus vidas. Por eso yo amo a la iglesia. Yo no me voy a ir de la iglesia. Yo voy a estar en la iglesia. Yo voy a estar con aquellos que oran en la iglesia. Yo necesito una iglesia que ore, hermanos. ¿Sí? Cuando yo les digo, hermanos, vamos a orar, vamos a levantar las peticiones, yo les estoy diciendo, hermanos, vamos a apoyarnos. Vamos a caminar juntos, vamos a agarrarnos de la mano. Muchas veces hablamos de la oración y hablamos de las peticiones y hablamos como algo que no tiene valor. Hermanos, tiene mucho valor cuando nos ponemos a orar, porque nos estamos ayudando unos a otros. Amén. Porque la oración de fe va a salvar al enfermo. Y si tuviera pecados, hermanos, ¿qué dice Santiago? Le van a ser perdonados sus pecados. ¿Y sabe por qué? Porque la iglesia tiene fe y ora. No sé si se entienda lo que estoy diciendo. Que la oración sana la carne y sana el espíritu. Si estoy enfermo, Dios va a sanar. Si tengo pecados y alguien ora por mí, mis pecados van a ser perdonados. ¿Usted entiende eso? Que en la iglesia Dios ponga eso, es un don. ¿Cuántas veces hemos cometido pecados y hemos ofendido a nuestro Dios? La iglesia tiene el poder de orar a Dios y pedir misericordia a Dios por mis errores. Más allá de ponernos a juzgarnos unos por otros, Dios nos pone a ayudarnos unos por otros.
Y no estoy diciendo que estamos de acuerdo con el pecado, no estamos diciendo eso. Amén. Tenemos fe, debemos de tener fe. Hebreos capítulo 2, versículo 4, por favor. ¿De qué estamos hablando en esta tarde? La fe, ¿verdad? La fe es importante para la salvación. Hebreos 2, 4. ¿Quién lo tiene, por favor? ¿Ya lo tiene? Hebreos 2, 4. Testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios, diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Voy a leer de nuevo esto porque parece que no, mire, a la primera no lo captamos. Pero miren lo que dice la Biblia. Testificando Dios juntamente con ellos. A ver, primera frase. Vamos a leerla todos juntos, ¿sí? Hasta donde dice la coma. Ahí estamos. 1, 2, 3. Testificando Dios juntamente con ellos. Hasta ahí. Hermano, levante su vista. La Biblia dice que Dios testifica juntamente con usted y conmigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es decir, que Dios en su vida y usted en su vida, usted testifica de Dios. Y que yo en mi vida testifico de Dios junto con Dios. ¿Sabe qué quiere decir testificar? Que yo soy un testigo fiel de lo que Dios hace, de un Dios que está en el cielo, de lo que Dios hace aquí en la tierra. Amén. Dios obra en la tierra a través de usted y mí, y Él testifica en esta tierra que no conocen de Dios, de que hay un Dios que existe. Y por eso la iglesia dice, Cristo vive. Cuando nosotros decimos Cristo vive, lo decimos por voz y por testificación. ¿Por qué decimos que Dios vive en nosotros? Porque cuando éramos tomadores, cuando éramos maldicientes, cuando teníamos una enfermedad incurable, Dios nos ayudó, nos cambió. Porque Dios verdaderamente existe. Y hoy mi vida sirve para ser testigo ante los hombres de que hay un Dios verdadero. Amén. Hermanos, hay un Dios verdadero que testifica con nosotros. Y si Dios no ha testificado con nosotros, nos hace falta fe para decir, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob está en mi vida y ha cambiado mi vida y es el que me da la paz en mi vida. Y es el que me permite caminar por el mundo sin contaminarme, sin pecar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, mire, dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales. ¿Y qué más? Y prodigios. Y diversos milagros. Y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hermano, la iglesia revela un Dios verdadero que puede ver el mundo. Necesitamos una fe para predicar a un Dios que es verdadero y que los hombres puedan ver en nosotros, ellos son una comunidad de fe y en ellos está un Dios verdadero, hermanos. Cuando el pueblo de Israel iba caminando por el desierto, ¿saben que las naciones le tenían miedo al pueblo de Israel? Y cuando se pararon delante de Jericó, ellos ya sabían quién era el pueblo de Israel. ¿Y saben qué hacían, hermanos, cuando el pueblo de Israel se paró en las murallas?
mandaron los espías. Y adentro, ¿saben qué decían del pueblo de Israel? Decían, ellos, los que están allá afuera, su Dios es verdadero. Y la mujer Rahab les decía, todos los que están aquí están temblando porque ustedes tienen un Dios verdadero. Y ellos estaban temblando y sus pies, sus rodillas pegaban unas con otras porque temblaban, porque estaban viendo a un pueblo al cual tenían al verdadero Dios poderoso. ¿Y saben por qué decían que tenían un Dios verdadero? Decían, su Dios les entregó a los reyes estos antes de nosotros. El Dios de ustedes abrió el mar. El Dios de ustedes hizo esto, hizo todo esto. Y ellos tenían temor de ese Dios verdadero, hermanos. Porque el pueblo de Israel representaba la acción de Dios en la tierra. Y hoy la iglesia debe de ser lo mismo, hermanos. Debemos de presentar a un Dios verdadero en la tierra que hace maravillas primero en su pueblo, hermanos. Yo le pido a Dios que nos despierte, que nos ayude a poder presentar a un Dios grande, verdadero en nuestras vidas. Y que los hombres cuando nos miren empiecen a temblar y decir, Él es un hijo de Dios. Porque Dios ha hecho maravillas en su vida. Porque tenemos fe que Dios existe, hermanos. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que Dios existe? ¿Y cuántos de los que estamos aquí estamos hablando de un Dios que existe por lo que nosotros somos en la tierra? Porque los hombres nomás de vernos deben de decir, Él es un hombre de Dios, ella es una mujer de Dios. Y temer al Dios verdadero porque va a venir el tiempo en que va a ser juzgada las naciones. Pero nosotros sabemos de testificar de un Dios que es grande y poderoso y misericordioso. Amén. Que seamos como el pueblo de Israel. El Dios de ustedes, decía Rahab, es un Dios del cielo y de la tierra, porque está en el cielo, pero también está con ustedes. Quiero terminar con Romanos capítulo 6, versículo 11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, póngase de pie, por favor. Y recuerde lo que dice la Biblia. Que Dios testifica juntamente con nosotros, con prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Que Dios, hermanos, testifique con nosotros y que pueda Dios hacer milagros aquí y pueda hacer prodigios, hermanos, porque nosotros le creemos a nuestro Dios. Amén. Me recuerdo una vez que el Señor Jesucristo pasó por un lugar donde estaban sus familiares. Y dice la Biblia que Cristo ahí, dice, fíjense cómo dice, hermanos, que Él no pudo hacer milagros ahí. Que unos pocos milagros. ¿Sabe por qué? Por la incredulidad de ellos. Hermanos, los que tienen fe y los que no tienen fe, que quieran ver el milagro de Dios y los prodigios de Dios, en esta tarde pidámosle a Dios la fe. Porque si no tenemos fe, es porque Dios no nos la ha dado, ¿verdad que sí? Porque Él es el que da la fe. Dice que no es un don de nosotros, es un don de Dios. Entonces, yo pienso y estoy seguro que los que estamos en esta tarde
necesitamos que Dios nos dé más fe. Amén. ¿Quién cree que necesitamos más fe, hermanos? Sí creemos, hermanos. Pues vamos a pedirle a Dios esa fe que es de Él, que no es de nosotros, para creer más en Él, hermanos, y hacer prodigios, hacer milagros, y que nuestra vida sea una vida de milagros y prodigios en las cuales el hombre por fe puedan ver a un Dios verdadero en la vida de nosotros y de nuestros hijos, hermanos. Amén. Que Dios sane enfermos. Que Dios sane enfermos que están enfermos para antes de morirse, y que Dios sane enfermos también del pecado a través de su iglesia, y que Dios se testifique juntamente con su iglesia. Amén. Si usted necesita fe en esta tarde, si usted se ha sentido triste y ha perdido la esperanza que Dios existe, que Dios lo cuide, que Dios está con usted, pues en esta tarde le tengo una buena noticia. Dios tiene fe en sus manos y quiere darlo a nosotros. Nosotros hoy solamente de extender nuestras manos y decir: Señor, dame fe para ser tu hijo. Amén. Amén. Hagamos oración, pues, hermanos. Póngase de rodillas y pídale a Dios fe para que nuestra vida sea una vida de testimonio delante de los hombres, de testimonio verdadero, hermano, de un testimonio eficaz. Amén. Le falta fe, le falta prodigio, le falta seguridad. Vamos a pedirle a Dios que nos dé la seguridad en su palabra, en su misericordia. Hoy están enfermos, hermanos, hay enfermos. Pidámosle a Dios fe, confianza de que Él va a estar con nosotros, que Él va a sanar a los enfermos en esta tarde. Que si usted se siente triste y no ha tenido fe y ha caminado por la vida sin fe, que Dios le dé la certeza de que usted es hijo de Dios y que Dios quiere manifestarse juntamente con usted y con toda la iglesia. Amemos la iglesia, porque la iglesia es la comunidad de la fe. Amén. Amén. Pida a Dios desesperadamente por fe, hermano. Pídale a Dios confianza en sí mismo, confianza en su palabra, confianza en las cosas, en las promesas de Dios. Padre Santo que estás en los cielos, en esta tarde, Señor, nos ha faltado fe, Señor Santo. Nuestras vidas espirituales han estado decayéndose, Señor, y nos falta el aliento en ocasiones, Padre, porque vemos enfermos que no sanan, porque vemos hombres y mujeres que no responden a tu palabra, Señor, corazones de piedra que no quieren cambiar, pero es porque tú no has tenido misericordia, Señor, y tú no has dado la fe necesaria, Padre, para creer en ti, Señor. Que en esta tarde, los que estamos en este lugar, recibamos la fe para cambiar, fe que transforma nuestras vidas. Que dejemos nuestros intereses ya, Señor, y busquemos los tuyos, Padre. Que dejemos nuestra vida para nosotros mismos y que la entreguemos a ti, Señor, en adoración, en alabanza. En esta tarde danos fe, Señor. Quita todo pecado que exista entre nosotros. Quebranta los corazones de piedra, de metal. Quítales esos corazones, Señor, o quítanos esos corazones y ponnos un corazón de carne, Padre. Señor, límpianos de nuestros pecados y danos el poder de tu Espíritu Santo de hacer prodigios y milagros,
para que los hombres, Señor, y las mujeres crean en ti, Padre, no en nosotros, y que tu poder es transformador, sanador, restaurador. En esta tarde, Señor, restaura nuestras vidas, los que hoy estamos en esta tarde, que no estemos y salgamos igual, no, Señor, que salgamos con más fe en tu palabra, en ti, Señor, y que cambiemos lo que deba de cambiarse, porque tú nos vas a dar el poder, nos vas a dar la capacidad de servirte fielmente, Padre. Señor, en tus manos está toda tu iglesia, en todas partes. Que nos permitas llegar al momento de la cena y continuar hablando de tu palabra, Padre. En esta tarde, Señor, gracias por todo. En el nombre precioso, en el nombre sublime de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos a ponernos